Fernando Soto, de Usina de Justicia. Fernando, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, usted sabe que ayer, a partir de este nuevo hecho lamentable, inarreglable, una muerte, un asesinato es inarreglable, de Dimitri Amiryan, 37 años, muchos retrotraían a Bloomberg, ¿no? A mí la cabecita, a lo mejor me ayudan los años, se fue para otro lado y me fui a los eventos que ocurrieron el 16 de junio de 1990 con el ingeniero Santos y todo lo que ocurrió allí, porque las reacciones que veo por parte de la ministra Frederick, como tantos otros, son efectivamente siempre absoluta, total y completamente las mismas, ¿no? Es como que estuviéramos prisioneros de una lógica de la ilógica que lleva a que estemos condenados a que nos maten y no haya castigo para los asesinos. Sí, es increíble, pero es así. La ley de menores actual vigente tiene 40 años y es una ley que parte de un absurdo, cuando en realidad declara inimputable. Inimputable quiere decir que no tiene ninguna responsabilidad, de que hay una carta de impunidad absoluta en menor de 16 años. Pero el fundamento para que no se procese, penalice, no se le haga nada a un menor de 16 años que comete un delito como un homicidio, se fundamenta en que se considera que no entiende lo que hace, que no es capaz. Y realmente, ¿quién puede sostener seriamente que un chico de 15 años, de menos también, obviamente, no sabe lo que hace, no comprende lo que está haciendo, la gravedad de sus actos, que está haciendo un homicidio? Es inadmisible. Se consideran niños hasta los 18 años, hay una contradicción gigantesca en esto. Y la solución, cuando pasa, que es modificar la ley, cumplir las leyes, porque muchas veces no se cumplen directamente, aparece una respuesta de un sector ahora del Estado, donde dicen, bueno, no hay que estigmatizar. ¿Quién está estigmatizando? Cuando se comete un crimen, se comete un homicidio. Un homicidio implica una responsabilidad, porque si no, ¿cómo también se educa y se le transmite valores a alguien que dice, no, mira, así lo que quieras, matar, total, no pasa nada? Se está incluso dejando de confiar en esa persona, en otra persona, para el futuro. Y los costos son tremendos. De hecho, en Argentina tenemos el límite de responsabilidad más alto de toda la región, y diría casi del mundo. Solamente nos iguala a Cuba. En Uruguay es a los 13 años, en muchos países de la región, inclusive es en menos edad, 10 años, 17 también. En Inglaterra, en 1988, se sacó la posibilidad de directamente, son todos responsables los menores, y se analiza en el caso concreto si comprendían lo que hacían. En Inglaterra, no estamos hablando de Sumatra. Sí. No, además eso viene, está bueno recordarlo, por un hecho que fue horripilante y que dio vuelta a todo en Inglaterra, que fue el asesinato de James Bulger, Sí. secuestrado y asesinado por dos niños de 10 años, ¿sí? Lo secuestraron a James Patrick Bulger, de 2, lo secuestraron y lo mataron. Bueno, eso dio vuelta a todos los criterios en Inglaterra. Sí, eran chicos de menos de 12 años. Sí, Uno sí. tenía 9, si no me equivoco. Sí. Y ya en ese momento tenían la ley en Inglaterra que eran inimputables a menos que se demostrara lo contrario, hasta 1988. Y después de eso se sacó directamente eso, se estableció, son todos responsables, y se va a determinar y confirmar con un informe pericial si efectivamente tenían capacidad para comprender lo que hacían. Estamos hablando de Inglaterra, insisto, no estamos hablando de un país sino con otras características. De hecho, Venezuela tiene un límite de edad más bajo que nuestro. En todos lados. ¿Qué pasa en Argentina? Hay un criterio absurdo, hay un discurso y una realidad. El discurso es: no hay que estigmatizar, pobrecito el delincuente, a ver si se contagian COVID y liberémoslo. ¿Se acuerdan? Porque eso hace 40 años, pasó en marzo, ¿no? Y quedaron miles y miles de pesos por si se contagiaban, sin ningún tipo de control. Cuando se tienen que estar detenidos, adultos, incluso con menores, se les da la libertad anticipadamente en contra de lo que establece la ley. Como pasó con este asesino del caso de ayer, de Dimitri, como pasó en Chocobar también. Los dos eran menores, los dos tenían antecedentes y los dos deberían haber estado presos, recién tenían que haber salido al año siguiente. En el caso de Ríos, también uno de los que los atacó estaba
debería estar retenido, tendría que estar preso hasta agosto del año próximo, pero liberado anticipadamente. ¿Por qué? Para no estigmatizarlo, para darle la oportunidad de los derechos humanos. Y los derechos humanos de las otras personas que nos llamamos víctimas, cuando somos víctimas del delito. Bueno, esto me indigna, es tan, por lo menos yo lo veo, tan evidente, tan claro, que es un absurdo sostener que como tiene 15 años, pobrecito, no debe responder de ninguna manera. Esto es un absurdo. Yo creo que debería bajarse la edad de la imputabilidad. No es eso que básicamente resuelva todo, por supuesto, pero esto es básico. Bajarse el límite de responsabilidad por lo menos hasta los 14 años en todos los delitos, y más aún, yo lo bajaría hasta los 12 años para delitos graves, que serían robos agravados, abusos sexuales, homicidios y femicidios. No puede ser que sea absolutamente impune con semejantes hechos graves, que también sucede mucho, donde el Estado no lo responsabilice. La base del reproche y la reflexión está en una sanción de responsabilidad. A partir de ahí hay que se tiene que trabajar. Y hay más cosas, ¿eh? Por ejemplo, en la ley de menores, aun cuando los condenen, rara vez, luego de los 18 años solamente, o sea, aunque sea menor, hay que esperar que tenga 18 y recién ahí se le puede dar una condena. En ese caso, igual, por el artículo 4 de la ley de menores, se le puede bajar la pena de 1/3 a la mitad, encima. Entonces, todo está pensado, diseñado, parecería, en Noruega para aplicarlo en el conurbano bonaerense, donde la realidad va por un lado y la ideología y la doctrina teórica va por un lado totalmente distinto, y los católicos lo hagamos nosotros. No, bueno, absolutamente, digo, supongo que en algún lugar existirá un registro, pero la impunidad criminal es un dato de esta etapa de la vida de los argentinos. La ministra Frederick ayer fue conteste con su conducta. Estamos hablando de que un grupo de 40 tipos que se dicen mapuche, el mapuchismo tiene bajo terror a la población de Bariloche, que hay un vecino al que le usurparon la casa, le prendieron la casa, lo molieron a patadas, y la ministra dice que quiere tener un diálogo constructivo. Digo, estamos en manos de delirantes realmente. Sí, en ese caso inclusive fueron a la reunión de esa conciliación, de conversación, de reflexión, no fueron nomás, lo completé muy bien, lo define el pseudo mapuche, pero acá hay un discurso. Es terrible, la verdad que yo lo hablamos y me empiezo a indignar, porque en realidad lo que hay es un discurso ideológico para sustentar una base política. Ese es el verdadero sentido, porque a todas luces se está cometiendo un delito: usurpaciones, incendios, saqueos, robos, lesiones. Tienen instalado y ocupado un predio de cientos de hectáreas en un parque nacional. No es que se fueron en medio de la Patagonia, en la cordillera, no, un parque nacional en Villa Mascardi, al lado de Bariloche. ¿Y qué hace el gobierno y la ministra de Seguridad? Y dice que no, que hay que dialogar, no permite que intervenga la gendarmería, las fuerzas federales, que usted y yo, la gente que nos escucha, paga todos los impuestos. No permite que entren porque el discurso es se está afectando a los pueblos originarios. No, estamos cometiendo delitos gravísimos. Además, esos mismos que ocupan ese lugar no presentaron un registro para solicitar la ocupación legal del territorio porque lo tenían desde sus ancestros. Hay un montón de comunidades mapuches, realmente mapuches, que sí lo presentaron y que están acá y se le han dado tierras. Uno está de acuerdo no con esto, la verdad, no muy de acuerdo no estoy. Pero hay un trámite legal con una ley que se aplica en 1994, que se introdujo en la Constitución porque Zaffaroni lo impulsó. Listo, de los pueblos originarios. Bueno, pero no quiero entrar en la discusión de los pueblos originarios. Quiero decir que pacíficamente se lo ha concedido. Esta gente, lo mismo que los que ocuparon el RAM en Esquel, no presentaron nada. Lo que hacen es otra cosa. Entonces, como tenía que ver con Maldonado, lo que están haciendo es decir que no hay que aplicar la ley. Pero esto es grave, porque los funcionarios, y sobre todo la ministra de Seguridad, está para aplicar la ley. No está para elegir, en este caso sí, porque me gusta, en este caso no, porque no me gusta. Así estamos. Así estamos, así estamos. Gracias, Fernando, por el tiempo, muy amable. Gracias a usted por la conversación. Hasta luego. Fernando Soto, de Usina de Justicia, estamos hablando de todo esto que